Buen día, mi nombre es Claudia Jiménez. En este momento, con este video, quiero dar respuesta a la pregunta, o más bien a la tarea que tenemos de Constitución Política y Derechos Humanos, en donde tenemos de tareita leer los primeros 72 artículos de la Constitución y dar nuestro punto de vista. Me gustaría resaltar o comenzar este videito explicando que hay muchas cosas de la Constitución que uno no tiene muy en claro. Yo por lo menos no tenía muchas cosas en claro para mí, a pesar de que es una información demasiado asequible, no es como muy tocada, ¿cierto? Y a veces no es como muy bien vista, a pesar de que son las normas que nos rigen a nosotros día a día. Siempre han sido como la Constitución allá y nosotros acá, o yo siempre lo he sentido así. Entonces, bueno, para dar inicio a esta respuesta me gustaría citar una frasecita que me impactó mucho, que me movió mucho, y dice que la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz son los fundamentos bajo los que se rige la Constitución. Esto me parece muy importante, ya que siempre en todo el pedacito que pude leer, y yo imagino que es en toda la Constitución, me pude dar cuenta que está regido bajo términos, bajo parámetros de igualdad, de equidad, de unión, tanto de familia como de grupo social, como de Estado, ¿cierto? Entonces me pareció muy bonito porque una cosa es vivirlo el día a día y otra cosa es ser conscientes de que estamos viviéndola de esta manera, ¿cierto? Entonces, bueno, hay punticos o hay cositas que no me quedan como muy claras, o más bien que las investigué como para que quedan mucho más claras, porque me parece importante que esos términos simples queden pues mejor especificados. Me gustaría comenzar respondiendo una pregunta que me hice en la clase, y era: ¿qué es la Constitución? Dice que en términos simples es una norma fundamental, ¿cierto?, de carácter institucional que permite organizar a un Estado, que es la que orienta su gobernación. Entonces esto me pareció muy importante, ¿cierto? Porque todos oímos la palabra Constitución, pero nadie sabe qué es. Entonces, bueno, me disculpará la profe que esté leyendo, pero es que me guío un poquito mejor. Otra frase o otra palabra que me pareció muy importante, em, que, que sonó en la clase, pero que no entendía muy bien, era el habeas corpus. Entonces investigué y nos dice que es un derecho que tenemos todas las personas en el momento de ser aprendidos o arrestados por la ley, ¿cierto? En donde podemos apelar a este derecho del habeas corpus para solicitar si el procedimiento de nuestro aislamiento haya sido el adecuado, haya sido el prudente, porque si este derecho se violó, el arresto no tendría ningún valor, ningún fundamento. Entonces también me pareció muy importante porque el término se oye, y como no es una palabra latina, pues uno como que la escucha, pero uno dice, ¿qué es? Bueno, pasando un poquito más ya a la Constitución, me gustaría decir o explicar que yo la entendí de la siguiente manera. Yo me di cuenta que desde el primer artículo hasta el 10.º artículo se constituyen lo que llaman ahí los principios fundamentales. Y esto me pareció súper interesante porque dice que cada uno de esos artículos representa cómo se debe manejar el colombiano a nivel general.
¿cierto? Y no solo el colombiano. También estas leyes dice que rigen para los extranjeros, doble nacionalidad, bueno, muchas personitas que estén dentro del territorio colombiano. Y dice que abarca los derechos, digamos, a la libre expresión, al libre culto, sí, a la salud, a la dignidad humana. Entonces me pareció súper bonito que sea como de primera mano, es como decir, esto es lo que nosotros somos, ¿cierto? Pero también es lo que nosotros exigimos, porque es lo que nos rige, es lo que nos complementa. Entonces, bueno, me pareció súper chévere. Me di cuenta ya después que del artículo 11 al artículo 42 están estipulados los que son los derechos fundamentales. Entonces, en estos derechos o sea, explican demasiado los derechos como persona, ¿cierto? En donde dice básicamente, pues, los que ya conocemos, el derecho a la vida, el derecho a la educación, etcétera, etcétera. Y adicional a eso también están los derechos de los niños, que también es muy importante como lo resaltan ahí porque ellos nos explican que los niños son como la base, ¿cierto? O son la base del Estado y que los derechos de los niños prevalecen por encima de cualquier otro derecho. Entonces esto me parece muy interesante ya que pues obviamente yo tengo hijos y me siento como mucho mejor, ¿cierto? Me da mucho gusto saber que mis hijos están siendo amparados y protegidos por la ley. Bueno, ya después de esto me hice varias preguntitas que me gustaría leerlas y posteriormente responderlas porque es muy importante, me pareció muy chévere. Dice, ¿por qué bueno, a ver, se habla sobre las personas que se extraditan, ¿cierto? Que tienen delitos del narcotráfico y esto dentro de estos derechos fundamentales y hay uno que me llamó mucho la atención y dice que en el artículo 35 que las personas que son capturadas por delitos en el extranjero deben ser aquí condenadas aquí en Colombia, o sea, no deberían ser extraditadas. Entonces mi pregunta es esa, ¿por qué se extraditan y se permite que se juzguen las personas que cometen delitos en el extranjero si en el artículo 35 resalta que eso está prohibido? Entonces, más adelante o posteriormente me puse a la tarea y dice que todos, ¿cierto? Todos los países de América, de Sudamérica más bien, firmaron como un convenio en donde en donde estipulamos, ¿cierto? En donde nosotros mismos nos vinculamos a colaborar en que estas personas que hacen delincuencias fatales y sobre todo a nivel internacional sean extraditadas, ¿cierto? Y sean aprendidas por la ley estadounidense, ya que aquí, pues en Colombia como tal, los derechos siempre son de manera favorable, se dan de manera liviana, ¿sí? Se trata de alivianar el castigo a las personas independientemente del delito, o sea, cero pena de muerte y cuando se hace, digamos, el referendo, no, perdón, cuando se hace el referéndum, no es eso, es otra cosa, pero cuando se hace, digamos, el dictamen de la ley o de la condenación de la persona, se busca que siempre tenga la pena mínima, ¿sí? Entonces esto me pareció muy importante del por qué esas personitas sí se debían ir. Entonces, bueno, es básicamente por eso, para que no sean aprendidas por una ley que es mucho más favorable, ¿cierto? Sino que se les dé
pues como ese trato, que esos delitos no queden en impunidad. Y entonces, bueno, habla después, más adelante, sobre en artículos posteriores, sobre el fuero, ¿cierto? El fuero de los sindicatos laborales. Entonces me preguntaba qué es el fuero, por qué lo mencionan. Entonces aquí nos explica que el fuero es un beneficio, es un derecho que se le da a los estados sindicales, en donde ellos tienen básicamente que cumplir varias normas para poder acceder al fuero. Primero que todo, pues deben ser miembros de un grupo sindical. Segundo, deben tener un cargo sindical que sea aprobado o reconocido ante la ley. Y tercero, tienen que no haber cometido ningún delito, alguna falta grave que justifique o que sea motivo de despido, ¿sí? Entonces, este fuero les permite a ellos, les permite, ay, se me fue la paloma, les permite, bueno, tienen 3 beneficios. Uno es el despido. Ellos no pueden ser despedidos por ninguna causa que sea competente o, digamos, insinuada de su cargo, ¿cierto? Sin causa aparente, ¿cierto? Sin que se pueda justificar ante la ley. También sobre traslados, ¿cierto? La persona que es amparada por el fuero no puede tener ningún traslado de su lugar de trabajo inicial por vincularse a este tipo de sindicatos. Y por el tercer término, por la tercera por el tercer amparo, ay, perdón, estoy un poquito nerviosa. Por el tercer amparo, dice que no se le puede dar ningún desmejoramiento laboral al trabajador, precisamente a raíz, digamos, del sindicato o sin ninguna causa aparente. Esto me parece muy importante porque los sindicatos siempre han sonado como una cosa de no creer, de tabú, de feo, de malo, ¿cierto? Que los sindicatos son como lo malo y esto, pero no, sí, o sea, hasta la Constitución misma los defiende y los pone, digamos, en un lugar en donde les dicen pueden expresarse, pueden estar debatiendo, discutiendo sobre las normas laborales. ¿Por qué va esto mi punto? Porque a veces uno por miedo de no hacer, digamos, esas organizaciones formales, se forma como el chismerío, el run run que uno llama entre los pasillos, y entonces ahí es donde uno da como motivos para que en vez de poder hacer valer sus derechos, porque uno siente que le están vulnerando los derechos, y sobre todo hay que admitir que hay empresas aquí en Colombia que le dicen a uno que por ponerse la camiseta, que por ponerse la 10, que por meterle las ganas al trabajo, entonces lo ponen a uno pues a hacer cosas ya extra laborales y uno, digamos, sin derecho a protestar. Entonces, bueno, habla de que el sindicato sí puede, digamos, apelar o revisar todas estas cuestiones para que se den los mejores tratos a nivel laboral y no se violen esos derechos, ¿sí? En donde se hagan valer y se haga establecer las normas y las tareas de los trabajadores. Entonces me pareció muy chévere que la Constitución también los ampare por permitirle o por ellos promover
esta defensoría, digámoslo así, laboral. Lo que sí me causó curiosidad es que dice que los miembros de una organización sindical de fuerzas públicas no tienen ningún derecho. Me pareció súper injusto porque más antes comenta que las organizaciones públicas tienen doble penalización. O sea, una persona particular tiene penalización por infringir las normas de la ley, por infringir estos artículos o derechos de la Constitución. Pero las personas del Estado tienen este mismo cargo y adicional a eso tienen cargo por omisión o por hacer un esfuerzo muy mínimo de actuar en su conocimiento de la ley, ¿sí? Entonces, decía yo, bueno, ¿hasta qué punto ellos pueden o deben hacer, ¿cierto? Su labor, su esfuerzo, porque yo me imagino que así como nos pasa a muchos o nos ha pasado a muchos de estar uno sobre trabajando, recargándose de trabajo, asimismo ellos más y con más, digamos, con más cosas, siempre son actividades públicas que pues dentro de lo poquito que sé, siempre es buscando ayudar al pueblo. Entonces son cargarse de problemas de todas las personas, de todas las situaciones, de todas esas circunstancias que suceden planeadas o inesperadas que, bueno, y entonces yo digo, durísimo que no haya esa parte interna laboral que defienda como ese nivel de estrés, de adrenalina, porque se debe manejar un ambiente laboral bastante fuerte a raíz de eso. Pero pues bueno, la Constitución lo habla y pues nada, la Constitución manda. Bueno, hay unos punticos también que me gustaron mucho y es que uno dice, todas las instituciones de educación serán obligadas a dar el estudio de la Constitución y de la Unión Cívica. Esto me parece súper genial porque, y lo habla también en un curso adicional, en el curso de conducción, que las personas deberían tener una especie de examen, ¿cierto? O de prueba para poder ser mayores de edad, para que no simplemente digan, tome su cédula y ya, dentro de mi punto de vista, no me perdonarán, pero me parece que es así. Y me parece que debería ser muy bueno en donde si se pudiera evaluar a la persona que se vuelve mayor de edad, ¿cierto? Al menor que se vuelve mayor de edad, en donde le digan, usted conoce la Constitución, usted sabe por lo menos los derechos fundamentales, explíquemelos, hágame una prueba, y bueno, no sé, responda, marque con una X la respuesta correcta o algo así. De la verdad, me gustaría que fuera como una iniciativa, como algo que de verdad se promoviera. Eso, uno. Y dos, las normas de tránsito, porque me parece que eso también debería implementarse en todo momento, en todo lugar. Casi que deberían ser obligatorias y no solo para las personas que adquieren su licencia de conducción, sino para todas las personas. Yo sugiero, otra vez vuelvo y digo, sugiero que debería ser cuando uno cumple la mayoría de edad. Entonces, 18 años, listo, ok, cumpliste 18 años, por favor haz un curso, un examen, perdón, en donde me comentes si entiendes las normas de tránsito, la Constitución, pues para, digámoslo así, poderlo soltar ante la sociedad en la vida, porque en mi concepto personal y yo como mamá, porque pues soy mamá, me parece que las personitas que llegamos a los 18 y más, porque tengo más, somos niños con cédula.
La mayoría de gente no sabe cómo comportarse ante la vida, no conoce su propia identidad ante la sociedad. Muchas veces no conocemos los límites, hasta dónde va mi libertad y empieza la del otro. No conocemos obviamente las normas de tránsito, que también es muy importante porque pues obviamente en el curso antes de darnos la licencia, pues nos hacen el examen y estas cuestiones y eso, pero no debería ser como de una sola vez en la vida, debería ser constante, incitarlas, renovarlas, rectificarlas. Yo sé que hay renovación de la licencia y estas cuestiones, pero pues debería ser aún más, ¿cierto? Porque pues yo que me muevo en bicicleta, he visto como la imprudencia y sobre todo de los niños, de personitas, sí, yo sé que no tienen la culpa porque de pronto no conocen, pero como dice la ley, la ignorancia no es una justificación ante la ley y se atraviesan y causan, bueno, casi que accidentes. No he visto un accidente, gracias a Dios, así como ese tipo, pero sí he visto cosas que, uy, muy cerca. Y así mismo con las normas de la Constitución, la gente no sabe cómo respetar a otra persona, la intolerancia, a raíz de su género, religión, situación social, política, económica, sus estudios, o sea, nos damos palo, nos damos palo entre todos y bueno, yo soy amante partidaria de que todos crezcamos como familia, porque al final somos una familia colombiana, entonces me parecería una una buena propuesta. Voten por mí. No mentiras. Bueno, otro punto que me gustó es que dice que en el ejercicio de su poder soberano invocado a la protección de Dios, disculpa, este pedacito de acá es el inicio, ¿no? En donde dice que la justicia, la libertad, la paz, la educación son los principios de la Constitución. Y lo copié 2 veces. Bueno, me despido, muchísimas gracias por ver este video. Espero haber podido dar mi punto de vista, espero haber podido ser muy clara con ustedes, con todo el que lo vea, muy amables y hasta el próximo video.